Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos, gracias por acompañarme en este resumen semanal. En unos momentos les presentaré la información más relevante ocurrida en ambas cámaras del Congreso de la Unión durante estos días. Vamos con los detalles. Aprueban diputados diversas reformas para garantizar derechos de usuarios de servicios de transportación aérea. Con 417 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En sesión solemne, el Senado de la República recibe al presidente de la Asamblea de Representantes de Uruguay. Luego de intenso debate por falta de quórum, diputados suspenden votación de reformas que prohíben espectáculos fijos o itinerantes con mamíferos marinos. Senadores analizan con el secretario de Turismo perspectivas y pendientes para el desarrollo del sector. De esta manera damos inicio a este resumen con la información del Legislativo Federal. Comenzamos. La Cámara de Diputados avaló reformas y adiciones a la Ley de Aviación Civil para establecer los derechos y las obligaciones de los pasajeros de aerolíneas. Los detalles los tiene mi compañera Diana Espinosa Vargas. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Aviación Civil para establecer los derechos de los pasajeros de aerolíneas, así como las obligaciones de los concesionarios y permisionarios de servicio al público de transporte aéreo. Entre otros aspectos, habrá compensaciones en caso de demoras, pérdida de equipaje, sobreventa de boletos y reembolso total en caso de que el pasajero cancele el viaje. Es la primera reforma que se hace a la Ley de Aviación Civil desde su creación, desde 1993, y es la primera vez en cualquier congreso, ya sea Cámara de Diputados o senadores, que se definen los derechos de los pasajeros. Las reformas a la Ley de Aviación Civil permiten que los pasajeros con discapacidad viajen solos y puedan transportar sus artículos como sillas de ruedas, muletas y otro tipo de accesorios sin costo adicional. Los niños menores de 2 años viajarán gratis. Especifica las dimensiones de las maletas de mano que van arriba de la cabina y no estarán a consideración de las aerolíneas. Los usuarios tendrán 24 horas para cancelar su boleto y adquirirlo en una nueva tarifa. Se duplican los montos de indemnización por la pérdida o daño de las maletas. Las aerolíneas publicarán sus políticas de compensación y las registrarán ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En caso de demoras mayores a 4 horas, se les pagará el 100% del boleto y 25% más. Otorga boletos para pasajeros que cedan su lugar por sobreventa y quienes no puedan viajar tendrán boletos adicionales. Se obliga a las aerolíneas a dar de manera clara y exacta los términos y condiciones del contrato con el que vuelan todos los pasajeros. Profeco podrá sancionar a las aerolíneas. Las aerolíneas notificarán a los pasajeros por todos los medios a su alcance y las modificaciones a su itinerario con 24 horas antes. Las líneas aéreas entregarán a la SCT estadísticas de retrasos y reclamos y las publicarán para que los usuarios definan si vuelan por esa aerolínea o por otra. Al fijar postura, se dijo que las reformas a la Ley de Aviación Civil incluyen 17 iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios, entre ellas el derecho de reconocer el precio total del boleto desde el inicio de la transacción y prohibición de cobros adicionales. Se definen los conceptos de pasajero y boleto. Asimismo, se crea el capítulo 10 bis, denominado de los derechos y obligaciones de los pasajeros, en el que se sistematizan y aglutinan los derechos con carácter de irrenunciables. La ley será específica en cuanto a los términos mínimos que está obligado a cumplir el prestador del servicio y que deben ser irrenunciables para el pasajero. Muchas aerolíneas se prestaban a vender, según el asiento que uno eligiera, un costo adicional. Con esta reforma se homologa el costo del boleto y ya no existirá ese más o ese menos en el costo del asiento. Se está dotando a la Profeco y obligándola a que difundan, garanticen y protejan a los derechos de los pasajeros de avión. Esto en cuanto se realicen actos que vulneren los derechos individuales o colectivos de los usuarios. Las y los diputados insistieron que las reformas tienen como objeto central reconocer y salvaguardar a los ciudadanos, sus derechos como consumidores de los servicios que prestan las aerolíneas y elevarlos a rango de ley, así como establecer políticas de compensación. Fuimos muy cuidadosos, como ya se ha señalado en otras intervenciones, en no afectar el libre mercado, en no sobreregular de tal manera que después se tuviera que impactar el costo a los pasajeros.
Ahora sí habrá penalizaciones de verdad. Que les quede claro a las aerolíneas que los que mandan son los usuarios. Ellos pagan las tarifas exorbitantes para que mínimo tengan una atención personalizada. Ante la constante impunidad en el servicio de transportación aérea y de los constantes abusos que sufren los usuarios, el presente dictamen contiene una serie de reformas que buscan regular con más precisión al sector. Es una reforma muy integral que alberga muchos cambios a beneficio de los usuarios. Derechos de los pasajeros, como garantizar el acceso a las personas con alguna discapacidad. Obligar a las aerolíneas a que puedan registrar sus políticas de compensación en el caso de las demoras. Luego de fijar posturas, los diputados federales reservaron los artículos 47, 52, 84. Sin embargo, las modificaciones propuestas a estos fueron rechazadas y las reformas a la Ley de Aviación Civil se aprobaron por unanimidad. Se turnó al Senado para continuar su proceso legislativo. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad en los artículos no reservados por 422 votos. La Cámara de Diputados aprobó también reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer que, en caso de una demora imputable a las aerolíneas, estas tendrán que indemnizar al pasajero y no podrá ser inferior al 20% del boleto o billete. Cuando la demora sea superior a 2 e inferior a 4 horas, se compensará con el 7.5% del valor del boleto. Si la demora es mayor a 4 horas, el pasajero será compensado recibiendo la devolución del valor total del boleto. Es importante señalarlo, es en base a la tarifa completa, más una indemnización equivalente al 25% del valor del boleto. Vamos a conocer los detalles de estas modificaciones. La reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor es un complemento a la Ley de Aviación Civil que establece los derechos de usuarios y obligaciones de las aerolíneas. Establece que en caso de una demora imputable a las aerolíneas, estas tendrán que indemnizar al pasajero y no podrá ser inferior al 20% del boleto o billete. Se establece que las líneas aéreas publiquen a través de medios electrónicos o físicos, en áreas de abordaje y en los módulos de atención al pasajero, las causas o razones por las que los vuelos serían demorados. Poner a disposición de los consumidores toda la información relativa para la presentación de quejas o denuncias en cada una de las terminales en donde operen. Deberán informar al momento de la compra del boleto y en los módulos de atención al pasajero, mediante folletos o por medios electrónicos, los términos y condiciones del servicio contratado, las políticas de compensación, así como el listado de los derechos de los pasajeros en los puntos de atención en los mostradores, en las centrales de reserva, así también como a bordo de las aeronaves. Además, las aerolíneas publicarán los derechos de los pasajeros de forma constante en medios electrónicos y a través de las agencias de viajes. Los grupos parlamentarios fijaron postura a favor de fortalecer los derechos de los pasajeros y la indemnización a los usuarios en caso de que los vuelos se cancelen por causas imputables a las aerolíneas. Las demoras en los vuelos, además de afectar los derechos de los pasajeros como consumidores, violan los contratos de transporte de pasajeros y afectan la competitividad de los transportistas aéreos. Uno de los problemas más recurrentes es la impuntualidad de las líneas aéreas, misma que no es vigilada de forma eficiente, carece de transparencia y no es sancionada de una manera adecuada. Dejemos de quejarnos en las redes con nuestros amigos o con nuestros vecinos. Denunciemos. Profeco está obligado a dar respuesta a los consumidores y también está obligado a generar publicidad para informarnos. Lo importante es que los ciudadanos sepan que tienen estos derechos, que acudan ante la Profeco para hacerlos cumplir, porque ahí está buena parte del asunto. Las reformas a la Ley Federal del Consumidor robustecen el derecho a la información de los pasajeros de las líneas aéreas, contemplando las obligaciones para los permisionarios o concesionarios del servicio de transportación aérea y facilitan a los usuarios el poner quejas ante la Profeco en caso de demoras o violaciones a sus derechos por alguna de las 26 aerolíneas nacionales e internacionales que operan en los aeropuertos del país.
la puntualidad de un vuelo debe ser una de las mayores prioridades de las líneas aéreas, pues de ello depende el tiempo y el dinero de los pasajeros. Las afectaciones a un consumidor por un servicio retrasado y las indemnizaciones no han sido contempladas en su justa dimensión. Los daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos han provocado caída en negocios y pérdida de empleos. Las aerolíneas deberán informar a los consumidores al momento de la compra del boleto y en los módulos de atención al pasajero acerca de los términos y condiciones del servicio, políticas de compensación y el listado de los derechos de los pasajeros. Que los derechos políticos, las garantías se tienen que robustecer y jamás se tienen que adelgazar. Por eso, hoy asistimos a esta convocatoria de la discusión de este dictamen. Luego de fijar postura y analizar el dictamen, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, de 408 votos a favor, reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pase al Senado para sus efectos constitucionales. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Inversión Extranjera a fin de aumentar del 25 al 49% el margen de participación de inversión extranjera para las actividades económicas y sociedades relacionadas con el transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado, regulación que desde 1993 no se actualizaba. Tanto la economía nacional como la internacional han cambiado de forma sustantiva en comparación con lo que sucedía en 1993. Y consideramos que los límites de la inversión extranjera que la ley establece para el transporte aéreo, lejos de contribuir en su desarrollo y competencia, han ocasionado un rezago si se compara con otras naciones. Al fijar su posicionamiento, los legisladores discutieron acerca de la pertinencia o no de permitir el aumento de la participación de capitales extranjeros en las aerolíneas nacionales. Por un lado, se argumentó que con estas disposiciones se impulsará la competitividad de este sector, y por otra parte, se cuestionó la experiencia vivida en otros sectores de la economía mexicana cuando entran inversionistas extranjeros. Le estamos permitiendo la otra parte al empresario, dándole acceso a recursos para que puedan tener mayor planta productiva, mayor capacidad de servicio y desde luego generar mayores y mejores empleos. Que las aerolíneas nacionales le inviertan y obviamente poder abrir a toda esta inversión, la inversión extranjera. Para ello es imprescindible, decíamos, modificar y ampliar la participación de inversionistas que depositen en México, en nuestro México, su industria aérea y su confianza. Lo que nosotros vamos a votar es un traje a la medida de un tema que ya negociaron las aerolíneas con sus contrapartes, no en el mundo, sino en Estados Unidos. No vamos a invitar a la inversión extranjera a las grandes aerolíneas del mundo, a las que mejores prácticas tienen, a las que mejores estándares de calidad tienen. La Comisión de Competencia Económica a que entregue a la brevedad a esta Cámara de Diputados una opinión amplia y fundada acerca de los efectos que tendrían en la democratización del capital y en la preponderancia en el mercado aeronáutico. La reforma que hoy está en discusión traerá beneficios al sector transporte aéreo, pues no solo incrementará las alianzas internacionales, sino que además permitirá que los proveedores de las aerolíneas nacionales puedan participar en el transporte aéreo, lo que fortalecerá la competitividad en el mercado y la reducción de costos operativos. Están en todo su derecho de solicitar que estudiemos con claridad el tema de un incremento de la participación extranjera, pero las condiciones económicas y geopolíticas actuales en un proyecto privatizador que es a todas luces imperfecto.
permitirá mejorar a la aviación desde una perspectiva operacional y financiera, que proporcionará un mayor margen al financiamiento y que apuntale al transporte aéreo, y que por último generará condiciones para la integración de alianzas con inversionistas que permitan consolidar al sector. De esta forma, con la ampliación de esta capacidad de inversión extranjera en las líneas aéreas nacionales que hoy se discute, garantizaremos que puedan crecer las empresas mexicanas y, en consecuencia, ofrecer más rutas, más vuelos y tener una mayor competencia. Y todo esto, como ya se mencionó, en beneficio de los consumidores mexicanos. Al no presentarse reservas al dictamen y agotada la lista de oradores, el dictamen se sometió a votación. El resultado, 280 sufragios a favor, 2 abstenciones y 83 en contra. En consecuencia, se remitió a la colegisladora para que este proyecto de reforma a la Ley de Inversión Extranjera continúe con su proceso legislativo. Aprobado en lo general y en lo particular por 280 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los incisos W y X, se adiciona un inciso I a la fracción tercera y se deroga la fracción segunda del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera. Pase al Senado para sus efectos constitucionales. Integrantes de la Cámara de Diputados discutieron el dictamen por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También reforma el Código Penal Federal, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos destacó la construcción de este ordenamiento jurídico con la opinión de distintos organismos. Esta es, sin lugar a dudas, y no exagero, una de las leyes más importantes que votaremos en la actual legislatura. Pero ante todo, es un compromiso serio y responsable del Poder Legislativo ante la comunidad internacional. Les pido su voto a favor porque la ley que se pone a su consideración no solo son normas jurídicas, es ante todo un claro mensaje de ya no más violencia, no más tortura. Es un mensaje que dibuja el país que queremos en el futuro, una ruta para dejar atrás lo que ya no queremos. Vamos a conocer algunos de los puntos centrales de estas modificaciones. Esta nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también busca establecer las medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las víctimas de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se establece que el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio por denuncia o visita de autoridad judicial. Señala que queda prohibido entregar, extraditar, expulsar, deportar o devolver a otro estado a cualquier persona cuando haya razones fundadas para suponer que estaría en peligro de ser sometida a actos de tortura. Al servidor público vinculado a proceso por el delito de tortura se le podrá imponer prisión preventiva. También, ninguna persona procesada o sentenciada por el delito de tortura podrá beneficiarse de inmunidades, indultos, amnistía, figuras análogas o con similares efectos. Tampoco procederá la libertad condicionada a personas sentenciadas por la comisión del delito de tortura. Comete delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal o con cualquier otro fin, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona. Quien realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. Las instituciones de procuración de justicia deberán crear fiscalías especializadas con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos en esta ley. También se establece el Registro Nacional como herramienta de investigación y de información estadística que incluye los datos sobre todos los casos en los que se denuncien y se investiguen los casos de tortura y otros tratos o penas crueles. La Comisión Ejecutiva y las comisiones de atención a víctimas deberán proporcionar en el ámbito de sus facultades y atribuciones medidas de ayuda. En el apartado de posicionamientos, las y los legisladores coincidieron en la necesidad de proteger los derechos humanos. Recordaron que el derecho a no ser víctima de tortura forma parte de pactos internacionales
y afirmaron que se busca un ordenamiento garante de los derechos humanos. Toda propuesta dirigida a hacer efectiva la defensa de los derechos humanos es de vital importancia y el dictamen que hoy se presenta a discusión precisamente avanza en ese sentido, toda vez que contribuye a resolver un agravio que como país hemos presenciado y que en los últimos años se ha exacerbado. Me refiero a la tortura, los tratos inhumanos y degradantes. Que con esta ley, la investigación y persecución del delito de tortura se llevará de oficio y que tanto la acción como la sanción serán imprescriptibles, con el objeto de evitar que los años desdibujen la comisión del delito y que éste siga quedando en la impunidad. El nuevo dictamen contempla dos tipos penales, el delito de tortura y el delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y en las cuales se establecen penas de 10 a 20 años de prisión y para el segundo penas de 3 a 5 años de prisión. Al igual, algo que también es relevante resaltar es que los superiores jerárquicos también serán considerados como autores del delito. Representa un gran avance en nuestra legislación. Parte de reconocer nuestra realidad y atiende las observaciones formuladas por organismos defensores de los derechos humanos. En México todos torturan, los municipales, los ministeriales, los federales, los marinos, los militares, los criminales, todos usan la tortura y la inmensa mayoría, según la ONU, el 99.6%, quedan resguardados en la impunidad. Se busca contribuir a la erradicación de un delito y de una violación grave a los derechos humanos que en los últimos 15 años ha generado un número importante de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por eso coincido también en decir que qué bueno que hoy estamos legislando en este tema, pero que también será indispensable verificar la implementación de esta ley a fin de que su implementación sea una realidad. Antes que la pena de 10 a 20 años para los servidores públicos y de 6 a 12 años para los particulares, se puede aumentar hasta la mitad si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor, indígena, periodista, afrodescendiente u otro sujeto con mayor vulnerabilidad. Siempre la investigación, procesamiento y sanción de lo relativo a la tortura será por jurisdicción civil, de manera que excluye la jurisdicción militar. Califico como un gran éxito el que hayamos podido lograr que esta ley hoy pueda tener un fin, porque no podemos seguir permitiendo que la tortura sea un elemento para poder sentenciar incluso. Prohíbe de manera absoluta, estricta, completa, incondicional e imperativa cualquier tipo de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante. Distribuye competencias claras y fortalece la coordinación entre las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Define, con base en estándares internacionales, los tipos penales y determina sus sanciones, previendo medidas cautelares. En la discusión en lo general, legisladores de Movimiento Ciudadano, Morena y del Partido de la Revolución Democrática reafirmaron su postura a favor de la reforma, la cual consideraron una de las iniciativas más importantes que se han aprobado en este periodo ordinario de sesiones. Algunos me han dicho en algún momento, algunos cometieron delito. Puede ser que sí, pero nadie se merece esto y muchos otros no lo han cometido y han vivido la tortura de manera sistemática y para sacarles declaraciones bajo este sistema. En Morena creemos, compañeros, que este dictamen, esta adenda, representa, desde nuestro punto de vista, el dictamen yo creo que de más trascendencia y de más importancia de este periodo legislativo. Celebramos que se haya reconocido el error que se pretendía imponer a través de modificaciones que no se habían consultado con nadie. Era una argucia mañosa, un mecanismo tramposo para que no tuviéramos una legislación contra la tortura que respetara los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Se presentaron reservas a 4 artículos, sin embargo, estas fueron rechazadas por el Pleno, por lo que se procedió a la votación en lo general y en lo particular del dictamen, el cual quedó aprobado con 315 votos a favor y 97 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72. En sesión solemne, el Senado de la República recibe al presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento de la República del Uruguay. Todos los detalles después de esta pausa.